En el episodio anterior nos quedamos con una pregunta que sé, por lo que me cuentan, que a muchos los acompaña desde hace unos días. La pregunta era, ¿qué pasaría si, en lugar de preguntarte si mereces cariño o afirmar que no lo mereces, te preguntaras cómo aprendiste a desconectarte de él? Hoy vamos a empezar a caminar por esas respuestas. Te recuerdo que lo que sigue no es un manual. Es un recorrido por el que quiero que vayamos juntos. Si alguna vez te dijeron, no llores, ya sos grande, eso no es para tanto, y hoy sientes que tus emociones son un estorbo, que pedir ayuda es una carga, que mostrarte vulnerable te hace débil, quiero que sepas algo. Antes de cualquier teoría, no viniste con esa creencia. La fuiste tejiendo y la tejiste para no quedarte solo, para no quedarte sola. Este episodio no va a culpar a quienes te criaron. Tampoco te va a pedir que superes el pasado con fuerza de voluntad. Vamos a mirar con calma y con evidencia cómo una frase, una actitud, una mirada o una postura repetida en la infancia se traduce años después en un mapa silencioso que dice: algo en mí está mal. Porque el origen de esa sensación no es un defecto, es una estrategia. Y hoy vamos a tratar de leerla juntos. La psicología del desarrollo lleva décadas mostrando algo muy claro. No nacemos sabiendo si somos dignos de cuidado. Lo aprendemos. Y lo aprendemos en los pequeños momentos. Cuando lloramos, cuando nos caemos, cuando fallamos, cuando preguntamos sin decirlo, ¿me quieres? Si llevamos la teoría del apego de John Bowlby a nuestra vida cotidiana, el mensaje es contundente. Cuando las respuestas que recibimos son constantes y cálidas, el cerebro guarda una regla simple. Puedo mostrarme y el vínculo se sostiene. Pero cuando el afecto es intermitente o cuando el llanto se responde con silencio, con ironía, con un ya está, no es para tanto, el sistema nervioso hace un cálculo de supervivencia. No piensa, no, solo registra. Si muestro lo que siento, pierdo conexión. Es mejor guardármelo para no quedarme solo, para no quedarme sola. La psicóloga Marshall Linehan, desde su trabajo con desregulación emocional, estudió a fondo esto bajo el concepto de invalidación sistemática. Y si lo pensamos bien, no es un golpe visible, es más bien un microaprendizaje. Cada vez que tu emoción se minimiza, tu cuerpo nota: mi mundo interno no es fiable, mejor no confiar en él. Y así, sin que nadie lo diga con malas intenciones, se instalan las 3 reglas internas. No llores equivale a mis emociones molestan. Ya sos grande equivale a debo resolverlo en soledad para lograr aceptación. Los fuertes no se quejan, que equivale a si pido ayuda, soy una carga. Ahora, creo que es importante señalar que cada una de estas respuestas, no llores, ya sos grande, los fuertes no se quejan, no son solo verbales y sonoras, no siempre suenan con voz audible, también pueden ser actitudinales. Es decir, el cuidador te lo dice con la mirada, con la respiración, con el rictus de su rostro, con la postura de su cuerpo, y el cerebro registra. Lo que mostraron en sus estudios Mary Ainsworth y más tarde Mary Main, se puede decir que, de cierta manera, es doloroso, pero al mismo tiempo libera. El cerebro de un niño o de una niña no prioriza ser auténtico, prioriza no perder al cuidador. Si el cariño depende de no necesitar, el niño aprende a no necesitar. Atención, que esto que te estoy describiendo no es patología, no es enfermedad. Son 2 cosas que actúan en conjunto. Por un lado es lealtad y por el otro, lo que los humanos mejor hacemos: adaptación. Esta dupla, lealtad y adaptación, terminan generando confusión, mucha confusión. Porque una inquietud que te debes estar planteando es:
Si esta estrategia me protegió de pequeño, ¿por qué hoy, de adulto, me pesa tanto? Porque el cerebro humano no está diseñado para maximizar la felicidad, está diseñado para predecir, para sobrevivir. Si nos guiamos por lo que explican neurocientíficos como Carl Friston y Andy Clark, el sistema nervioso no busca lo que te hace bien, busca lo que ya conoce. Prioriza la coherencia interna por encima del bienestar presente. Si pudiéramos sintetizar en una frase el espíritu del trabajo de Bessel van der Kolk sobre el trauma, diría algo que siempre me queda grabado. Lo que el cerebro considera seguro no es lo que te cuida, sino lo que te resulta familiar. Si tu infancia estuvo marcada por un cariño escaso, condicional o impredecible, tu sistema se calibró para ese clima. Y cuando hoy alguien te ofrece presencia constante, sin exigirte que te achiques, cuando otro te ofrece estar sin expectativas, sin pedir nada a cambio, tu cerebro no suspira de alivio, se alerta y dice: esto no coincide con mi mapa, alguna trampa hay. Y volvemos a esto, que no me voy a cansar de repetir: esto no es un fallo, es un mecanismo de protección altamente eficiente. El cerebro prefiere un dolor conocido a una seguridad desconocida porque lo desconocido, para un sistema que aprendió que el vínculo es frágil, se lee como riesgo, se lee como peligro. Desde la neurobiología interpersonal que nos plantea Dan Siegel, podríamos llamar a esto rigidez predictiva. A ver, lo aterrizo. Es cuando los mapas de la infancia se vuelven tan duros, tan rígidos, que filtran el presente para que encaje en la vieja historia. No es que busques sufrir, es que tu sistema nervioso, por lealtad a tu versión de niño o niña, por lealtad a lo que hoy forma parte de tu entramado estructural, elige coherencia sobre el alivio. Pero, ¿y si esa rigidez no es la única forma de habitar la emoción? ¿Y si existieron y existen otras maneras de acompañar la infancia fuera de la lógica del mérito y la autosuficiencia? Antes de seguir, quiero aclarar algo muy importante. La cosmovisión andina no es un bloque cerrado. Cambia según el territorio, la comunidad, la historia. Pero hay hilos que la atraviesan y que nos ofrecen un lente distinto para mirar todo esto. Y cada cosa que me atrevo a compartir contigo de mi experiencia con esa cosmovisión no remite solo a la lectura, sino a la vivencia en carne propia y a un aprendizaje que en principio me resultó extraño, tan imposible y que luego hice tan mío que no puedo sino compartirlo contigo, no con el ánimo de hacer una extracción de conocimiento, sino con la fascinación de quien encontró un camino y te lo quiere mostrar. En esa tradición, el niño o la niña no es un adulto en formación, ni un proyecto a corregir. Es guagua, es una guaguita, un ser completo desde el inicio, inserto en una red viva. La emoción no se lee como un problema individual que hay que controlar, sino como una señal de equilibrio o desequilibrio en el tejido relacional. Cuando un niño llora, no se le pide que se calme solo, se lo sostiene, se lo acompaña. A veces se le canta, a veces se lo acerca a la tierra, al agua, a los abuelos, a los tíos, al Ayllu, esa comunidad extendida que incluye humanos, ancestros, cerro, agua. Metaboliza la emoción de manera colectiva. No se deja a la guagua, no se deja a la guaguita sola con su tormenta. Tomando el trabajo de autores como Fernando Guanacuni en Vivir Bien, vemos cómo en esta epistemología del cuidado, este no se otorga como premio ni se retira como castigo, se ejerce como flujo. Y si escuchamos a Silvia Rivera Cusicanqui desde la epistemología Chixi, ella nos recuerda que lo andino no busca borrar las diferencias ni sintetizar opuestos, lo sostienen en tensión. Un niño puede llorar,
y ser fuerte al mismo tiempo. No hay contradicción, hay complementariedad. Esto no significa idealizar el pasado. Significa reconocer que la narrativa del niño que debe aprender a no necesitar es cultural, no biológica. Que la idea de que las emociones sobran o deben controlarse desde temprano responde a una modernidad que nos separó del tejido. Cuando una persona crece creyendo que no merece cariño, no es que esté rota, es que su sistema aprendió a funcionar en un clima donde la vulnerabilidad no tenía dónde apoyarse y el cerebro, fiel a su mapa, siguió eligiendo coherencia. Lo que hoy llamamos defectividad, vacíos o limitaciones en la capacidad de sentir o expresar emociones, para eso uso el término defectividad, suele ser en realidad una traducción antigua de supervivencia. Tu cerebro no te falló. No es eso. Te protegió con las herramientas que tenía. Tu cultura te enseñó que el valor se demuestra. Tu cuerpo, fiel a ti, eligió lo conocido. Ninguna de estas piezas te define. Todas te explican. Te convierten en un texto, en una carta a ser leída. Pablo de Tarso, en la segunda carta a los Corintios, usaba esa misma imagen. No somos normas o una ley grabada en piedra, sino que somos mensajes vivos escritos en el corazón. Y recuerda que en la tradición hebrea antigua, corazón es mente. Las cartas vivas a las que se refiere Pablo son una metáfora que, desde lo espiritual, nos recuerdan algo clínico y humano. La identidad no es un fallo de fábrica. Es un relato que se tejió para sobrevivir. Y los relatos, cuando se leen con cuidado, luego se pueden reescribir. En el próximo episodio, La maquinaria interna, vamos a bajar un escalón más. Diferenciaremos la vergüenza tóxica de la culpa funcional. Veremos por qué sentir culpa por algo que hiciste puede ser útil, pero sentir vergüenza por lo que sos paraliza. Y entenderemos cómo el trauma emocional no se queda solo en la mente, se aloja en el cuerpo. Veremos también por qué la autocompasión no es un lujo ni una indulgencia, es regulación nerviosa pura. Porque una vez que el origen se nombra, deja de ser destino y se vuelve un punto de partida. Mientras tanto, te voy a dejar una segunda pregunta para llevar, no para resolverla hoy. Por eso, a mi pregunta te la envuelvo amorosamente para llevar, para que la dejes respirar contigo. La pregunta es esta: ¿qué frase de tu infancia sigue dictando desde lo profundo, casi en silencio, cómo te permites sentir hoy? ¿Cómo te permites sentir hoy? También voy a ser insistente con esto. Si en algún momento estas palabras activan memorias difíciles, por favor, busca acompañamiento profesional o redes de apoyo cercanas. La sanación relacional no es un producto de consumo. No se arregla repitiendo consignas ni en un curso de fin de semana que te prometen PDFs descargables y el PowerPoint de la exposición. Y que además te da un 10% de descuento si te inscribes primero. No. La sanación relacional es un proceso y es, en todas sus formas, un proceso profundamente comunitario. Nos escuchamos en el episodio 2. Allí voy a estar esperándote. Soy Pablo Jerez y estamos conectando.